del 15 de marzo. Le damos la bienvenida a todos los miembros del Hub que se están uniendo en el día de hoy. Vamos a tener una charla muy interesante que es sobre todo el tema de especificación de materiales para espacios sostenibles, saludables y confortables. Para esto nos acompaña, hemos invitado a la arquitecta Ana María Bernal. Ella es arquitecta LIDAP, es certificada LIDAP, especialista en diseño interior y mercadeo, diseñadora industrial, líder en planificación estratégica de espacios y product manager. Tiene más de 20 años de experiencia en diseño y arquitectura interior, consultora y estratega para orientar usuarios corporativos y residenciales y hacia nuevas formas de vivir los espacios basados en las necesidades humanas. Es docente también de la Universidad del Bosque, entonces te damos la bienvenida, Ana María, y bueno, todo el auditorio es tuyo. Primero, la salud por la trascendencia de las condiciones ambientales para mantener la salud y el bienestar de los usuarios. El confort para mantener también condiciones confortables para los ocupantes. Y la sostenibilidad, porque todas estas soluciones deben estar comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible. Cada proyecto que intervenimos, pues es un proyecto digamos, con unas particularidades especiales y donde debemos hacer un análisis previo del entorno. Entonces, en los proyectos en que vamos a trabajar en salud y confort y tener en cuenta esos indicativos de salud y confort, pues primero se debe hacer un análisis previo de la bioclimática, de la cantidad de la calidad del aire al interior, de la contaminación y las condiciones que tenemos en cuenta o que deberíamos tener en cuenta dentro del espacio sobre confort lumínico y visual, sobre confort acústico, confort térmico, la ergonomía, la biofilia, todos los aspectos que son, digamos, relevantes en el momento de escoger materiales o de hacer una selección de materiales. Y por el lado de sostenibilidad, pues debemos también hacer un análisis previo del entorno, donde debemos tener en cuenta la bioclimática, la energía, es decir, la energía que utilizamos o que vamos a utilizar o que se va a utilizar en el entorno construido, y la energía también que se gasta o la energía embebida que tienen los materiales, y hacer básicamente como un análisis de circularidad y un análisis de ciclo de vida tanto de los materiales como un análisis de ciclo de vida de la edificación. Es decir, cuánto tiempo queremos o pues pensamos desde la concepción y desde el diseño que va a durar esa edificación. em, Cuáles van a ser esas etapas de ese ciclo de vida, si tenemos criterios de circularidad, y ahí podemos empezar a pensar cuáles van a ser nuestros bancos de materiales. eh, y es importante también desde el punto de vista de sostenibilidad, desde la concepción del proyecto, empezar a pensar en los planes ambientales, en la gestión de residuos, en los usos de los espacios, en los usos que va a tener el espacio y en el espacio mismo. Entonces, acá voy a hacer una presentación acerca de los indicadores de especificación que debemos tener en cuenta en cada uno de estos aspectos diferentes que son los que estamos planteando como posibilidad de indicadores el día de hoy, y que pienso que son muy importantes para poder tener una especificación adecuada. Entonces, son en la parte de salud, todo lo que tiene que ver con la calidad del aire, pues los aspectos que deberíamos revisar o mirar dentro de las fichas técnicas son los compuestos orgánicos volátiles, la cantidad de materiales tóxicos, los formaldehídos, los polímeros sintéticos, el radón. En cuanto al confort, pues la conductividad térmica, el aislamiento térmico, la densidad, la inercia térmica, el calor específico. En cuanto al confort lumínico, el factor de reflexión, y en el confort acústico, el coeficiente de absorción. ¿Qué sucede? Al ser cada proyecto tener sus propias características, yo creo que lo que se debe hacer es empezar a revisar
cuáles son las prioridades en cada proyecto de indicadores de especificación. Es decir, si dentro de un proyecto, pues las características más importantes de orientación, de emplazamiento, de ubicación de un proyecto, pues digamos, como una determinante muy importante que es el ruido exterior, pues entonces tengo que enfocar todos mis esfuerzos en el confort acústico. E igual si tengo unas características muy importantes en cuanto a iluminación, pues también tengo que eh, digamos que volcar todos los esfuerzos hacia los indicadores de especificación de confort lumínico. Obviamente, digamos que todos los indicadores se deberían tener en cuenta para todos los proyectos, pero hay unos que van a tener más importancia que otros. Y dentro de un proyecto, en la parte de sostenibilidad, digamos que el análisis del ciclo de vida es muy importante porque es donde voy a tener en cuenta todos los recursos, la extracción de materias primas, el origen y procedencia, qué tan cercano, qué tan lejano está un material. eh, el tiempo de su vida útil, su uso, su mantenimiento, todos esos son indicadores que me van a dar pistas sobre cuál va a ser digamos, como la selección que se debe hacer. Asimismo, pues se debe tener en cuenta también todo lo que tiene que ver con procesos productivos, impactos ambientales que se generen a través de esos procesos, la energía embebida, las emisiones que se hagan que se producen en los procesos productivos, en la distribución, pues si es un material pues que viene desde muy lejos, eh, digamos que en los proyectos es muy importante tener como una visión muy clara de la huella de carbono que se está generando al escoger uno u otro material. Bueno, entonces vamos a entrar un poquito en la parte de la salud. Em, Aquí quise hacer como un cuadrito donde mostrara, pues como muy rápidamente, que todos los sistemas del cuerpo se ven afectados por los compuestos de los materiales. Bueno, no todos los sistemas, pero sí muchos, unos más que otros. Digamos que en el caso del sistema respiratorio, pues se ve casi que afectado pues, por los compuestos volátiles orgánicos, por los materiales tóxicos, por los contaminantes ambientales, que no solamente debemos revisar los compuestos de los materiales, sino también de los productos de limpieza que se van a usar para limpiar los materiales. em, y todo lo que tiene que ver con limpieza de superficies. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que hasta el sistema digestivo se puede llegar a afectar por el tratamiento de superficies, por los microbios, toxinas, bacterias, etcétera. El sistema reproductivo también se puede llegar a ver afectado, el sistema circulatorio, pero sobre todo y por sobre todas las cosas, el sistema respiratorio es el que más se afecta en el caso de los materiales. En este caso, voy a mostrarles rápidamente el caso de cinco acabados específicos que se encuentran en contacto con las personas cuando determinamos digamos, en los espacios interiores. Estos son los tapetes, las superficies de mesones, los muebles y las maderas, las pinturas y los aislantes. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de estos materiales pues tiene a su vez, digamos, unos compuestos o unos materiales dentro de sus partes. Es decir, por ejemplo, en los tapetes pues hay unos materiales que sirven para el tratamiento de manchas, otros materiales que son los compuestos, otros materiales que son las bases, en fin, son un montón de compuestos pues que generan muchos daños en la salud humana, en la parte inmunológica, neurotóxica, todos los tóxicos respiratorios, tóxicos reproductivos y todo lo que tiene que ver con los disruptores de endocrinos, pues, sobre todo con el sistema endocrinológico. Em, ¿Qué sucede?
digamos que hoy en día las empresas que se dedican a, a producir acabados y a producir materiales para acabados de interiores, en Colombia están haciendo un gran esfuerzo, pues, y lo veo porque digamos, tengo mucho interés en ese tema y lo leo todo el tiempo, en, en profundizar en el desarrollo de productos y hacer un poco más, digamos, disminuir toda esa cantidad de material tóxico, de VOCs, etcétera. Em, no solamente esfuerzos en disminuir los tóxicos, sino también hacen muchísimos esfuerzos en, en sus procesos de producción, en el resultado final del producto, en la divulgación y la comunicación de estos productos. Entonces, ya la decisión de nosotros de usar uno u otro material, una u otra marca, pues es ya una decisión que tomamos nosotros y que debe estar como ligada al conocimiento y al interés que tengamos en conocer estas fichas técnicas y en conocer y en poder comparar unos productos con otros. Eh, por otro lado, otras de las estrategias que podemos tener en cuenta dentro de los espacios para optimizar, digamos, las condiciones de salud, pues son no solamente la selección de materiales, sino también la ventilación, la filtración del aire, el control de la humedad. Y en el control de la humedad me quiero detener un poquito porque digamos que de la selección de materiales depende no solamente el éxito que tengamos en exteriores, ya que debemos tener en cuenta pues si, la porosidad del material, eh, si tenemos bueno, un material que está en contacto con el agua todo el tiempo, si es, digamos, un material que al interior, ¿cómo hacemos para que no se produzcan bacterias, moho, polvo? eh, y los materiales que tengan que estar en contacto con ductos, con tuberías. Bueno, digamos que todas esas características del control de la humedad las tenemos que tener en cuenta y las tenemos que, digamos, como tenerlas muy claras. Todo lo que tiene que ver con porosidad y con materiales que tienen que repeler o que tienen que aislar, en fin. Em, el mantenimiento y controles de los materiales, las fuentes contaminantes y cómo se deben hacer también planes de construcción en, digamos, en el momento de estar haciendo una remodelación o una construcción nueva, esos planes de construcción para que no haya contaminación dentro de los espacios, es decir, aislamientos de espacios cuando se está construyendo una zona u otra, separación de espacios. En los planes de construcción también se deben tener cuenta cómo aislar y cómo separar y cómo limpiar los ductos que van a ser los ductos de aires acondicionados y ese tipo de cosas, porque después se pueden llegar a contaminar y entonces ya pueden generar digamos, como una contaminación peor dentro de los espacios y cómo deben ser también las limpiezas y protocolos de las limpiezas, la especificación de materiales de limpieza y los protocolos de limpieza de los materiales al interior de los espacios. Entonces, de lo que estábamos hablando ahorita de la reducción de los VOCs, tenemos que tener en cuenta una revisión muy, muy profunda, sobre todo en la parte de VOCs que están presentes en pinturas y revestimientos interiores, adhesivos y selladores, pisos, aislamientos, mobiliario y accesorios. Y en la parte de material tóxico, pues los que están presentes en las terminaciones interiores, en muebles, adhesivos, los ignífugos que pues tienen que estar ahí, pero pues igual se puede hacer como cuando hacemos una revisión de las fichas, pues también que esos ignífugos tengan unas condiciones de 100 partículas por millón, menos de 100 partículas por millón. Y todo lo que tiene que ver con aislamientos acústicos, térmicos, porque estos aislamientos, pues por lo general traen espumas de poliuretano en el interior
Las telas y acabados mismos también tienen sus propios VOCs y sus propios materiales tóxicos. Y en todo lo que tiene que ver con cortinas, persianas, muebles, mejor dicho, hay que revisar todos los materiales y todos los productos para saber cuáles son sus compuestos. Ah, Ana María, Dime. perdón, te interrumpo, ahí te hago una pregunta y lo hablo desde la perspectiva de usuario. Em, ¿Hay algunas restricciones o materiales que ya tengas identificados que dices, no, esto definitivamente no se debe usar? O Pues sea, ya todas al las, momento de implementar en tu catálogo dices, no, esto no, definitivamente, o... lo que sucede es que ya hay muchos materiales que en el mercado ya se sabe y están, digamos que casi prohibidos o por lo menos saliendo del mercado. Es decir, todos los que tienen mercurio, asbesto, plomo, em, los bifenilos policlorados. O sea, hay muchos elementos que ya inclusive están saliendo del mercado. Ya se ha demostrado, por ejemplo, que el PVC o que algunos compuestos de PVC pues no son buenos. Eh, digamos que toda esa restricción en este momento del asbesto y el reemplazo del asbesto por otro tipo de material, en el caso de las tejas y todo, pues ya eso es un problema ya que tenemos súper conocido, pero pues también sabemos que la mitad de este país está construida o más pues con asbesto, entonces, y con tejas de asbesto. Entonces, digamos que en eso, por eso lo mencioné ahorita, digamos que las empresas que se dedican a la producción de materiales tienen ya como muy claro que ellas mismas deben hacer una divulgación de los compuestos de los materiales y lo hacen y tienen dentro de sus fichas técnicas todas las certificaciones, perdón, que están, que tienen aprobadas a nivel internacional de divulgación de materiales y de sus compuestos. Y pues hay diferentes tipos de declaraciones que ellos presentan en sus fichas técnicas. Hay declaraciones de salud, declaraciones ambientales a nivel internacional y que son usadas a nivel mundial. Igual cuando, por ejemplo, ellos tienen también todo el tema de estandarización de las normas ISO, pues también, también dentro de su divulgación. Entonces, casi que decir en este momento, no, es que no se debe usar tal material. No, hay unos materiales que tienen unos compuestos que definitivamente, pues no debemos meternos con lo que tenga ese tipo de compuestos, que son lo que les digo ahorita, pues todo lo que tenga mercurio, plomo, o sea, todos los materiales pesados. em, y obviamente al hacer un análisis o una comparación de materiales, tratar de usar siempre el que tenga menos compuestos volátiles y menos materiales tóxicos. Por otro lado, pues voy a entrar un poquito a nombrar pues cuáles serían como los indicadores de confort más importantes para tener en cuenta, que obviamente, como lo aclaré al principio, también se deben como priorizar de acuerdo al tipo de proyecto y a las particularidades de cada proyecto, que son pues la conductividad térmica, el aislamiento térmico, la densidad, la inercia térmica. Entonces, de acuerdo a esas características y también, digamos, a ese estudio previo del entorno donde debemos ubicar el proyecto y donde ya sabemos cuáles son, pues, como unas condiciones claras de bioclimática, con base en eso es que debemos empezar a mirar. Eh, si somos especificadores únicamente, en el caso mío, que soy interiorista, pues a mí me entregan un proyecto ya terminado arquitectónicamente, ¿verdad? Y yo con base en eso, pues tengo que hacer unos análisis acerca de la forma, la geometría, lo que me entregaron, cómo está ubicado, cómo es el emplazamiento, en fin, cómo está la orientación, características como la trayectoria solar, los vientos. Entonces, con base en eso, pues ya yo empiezo a tomar una serie de decisiones del, de los acabados, pues que debo o que debería y los indicadores más importantes dentro de mi proyecto. Entonces, en algunos proyectos de pronto es muy importante el aislamiento térmico, en otros puede que sea lo más importante la inercia térmica de acuerdo al proyecto en el que estoy. Si tengo unas diferencias de temperatura muy grandes entre el día y la noche, si en el día tengo mucho calor y en la noche tengo mucho frío,
pues mi indicador más importante va a ser que haya mucha inercia térmica del material, que yo pueda hacer una gran acumulación de calor en el día y que pueda irlo desprendiendo en la noche poco a poco dentro del espacio. Entonces, de acuerdo a esto, pues pienso que esos son los indicadores más importantes para tener en cuenta dentro del espacio. Por otro lado, en la parte del el factor lumínico, pues digamos que ese indicador que me parece el más importante a mí dentro de los espacios, pues es el factor de la reflexión. ¿Por qué el factor de la reflexión? Porque al diseñar o al tener en cuenta los materiales dentro del espacio, pues tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Una de ellas es pues las tareas que vamos a realizar, el uso del espacio y cómo medir y contrastes entre superficies de trabajo, superficies adyacentes, qué cantidad de luz necesitamos, pero entonces ya nos vamos un poco al campo del diseño de iluminación, pues que también debe estar presente porque también lo debemos tener, digamos, en el caso mío como interiorista presente, debo saber el diseño de la iluminación y la especificación de las luminarias. Pero para lo que se centra en la selección de materiales, pues debo tener en cuenta específicamente y especialmente las actividades y las tareas que se vayan a realizar dentro del espacio y la cantidad de contrastes y reflejos entre las superficies de todos, pues, que tengo dentro del espacio y que voy a utilizar. Por otro lado, en la parte acústica, digamos que el indicador más importante y que yo casi siempre pues tengo como mucho en cuenta, pues es el indicador del coeficiente de absorción. Yo creo que a todos nos ha pasado que llegamos a un sitio y realmente sentimos una pesadez y un eco y una cosa horrible. Nos pasa en restaurantes, nos pasa en cafés, en sitios, en bares, en sitios donde vamos, inclusive en sitios de trabajo. Entonces, ¿qué factores externos tenemos que tener en cuenta? Pues los decibeles, sugeridos o niveles máximos de ruido que debemos tener en diferentes espacios para tomar una decisión de cómo deben ser cómo debe ser el diseño interior y cómo deben ser y qué tipo de materiales, con qué coeficientes de absorción deben estar. Es decir, si debemos tener materiales que absorban en el cielo raso, si los debemos tener en paredes, si los debemos tener en los muebles, porque los muebles también absorben el ruido. Eh, en los pisos. Entonces, para poder tomar esta decisión, pues debemos conocer unos conceptos como son el aislamiento, la absorción, la reflexión y la reverberación, que es el tiempo que dura el ruido pues, en el espacio hasta hasta que muere, que dura, digo, como rebotando en las superficies del espacio. Entonces, en ese orden de ideas, pues debemos tener en cuenta cuáles deben ser esos coeficientes de absorción de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al uso del espacio. Entonces, pues yo he sacado acá como unas estrategias para la selección de materiales saludables y para la selección de materiales sostenibles. Entonces, ya como desde un punto de vista un poco más práctico. Entonces, qué debemos hacer en los materiales? Lo que les he repetido durante toda la charla es conocer los componentes. Ese es como para mí el principal punto, conocer los componentes, revisarlos, revisar fichas técnicas. Desde el punto de diseño, pienso que es muy importante simplificar la paleta de materiales, porque eso, pues, digamos que nos ayuda un poco a poder hacer una, una selección un poco más clara y más enfocada en unos fines específicos y a poder conocer más profundamente los materiales. Por otro lado, dar otro valor a las materias primas. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre se deben dar otros tipos de acabados a materias primas que tenemos. Probablemente hay que hacer un poco más de búsqueda desde el punto de vista, pues también estético y práctico, a qué otros
tipos de acabados podemos tener, porque por ejemplo, podemos empezar a buscar acabados con, pues primero que no tengan material tóxico ni compuestos, pero también otro tipo de acabados que se puedan hacer que sean de tipo, eh, no sé, con tratamientos mecánicos, lijados, diferentes, volver un material un poco más abrasivo, o sea, lo que haríamos, digamos, con un concreto, afinarlo o volverlo, abusardarlo, bueno, en fin, hay muchísimos acabados que se pueden hacer que no necesariamente son poner otro tipo de acabado que probablemente pueda tener otros compuestos diferentes. Eh, bueno, son diferentes posibilidades, pero por lo menos tenerlo en cuenta y de no ser así, si se define, no, es que esto definitivamente tiene que acabar, tiene que tener un acabado como, eh, no sé, voy a decir algo, un sellador, una pintura, en fin, empezar a buscar las posibilidades de los que menos compuestos tóxicos tengan. Priorizar las elecciones de alto impacto, es decir, em, empezar a mirar dentro del espacio cuáles son las áreas o las superficies que definitivamente sí tienen que tener acabados y empezar a priorizarlas o empezar a decir, bueno, entonces en este espacio vamos a usar tal acabado que está, pues que no usa materiales tóxicos, que no tiene compuestos volátiles. Y en ese tipo de priorización de selecciones de alto impacto, poder hacer unos comparativos entre marcas, entre tipos de materiales, entre materiales con diferentes compuestos y poder tomar una decisión un poco más acertada. Considerar también eliminar los que son potencialmente peligrosos o cambiarlos y usar también otra posibilidad es usar materiales biológicos o que no tengan compuestos, mejor dicho, que no sean a base de petróleo, sino materiales más biológicos, empezar como a explorar un poco cuáles son esos materiales un poco más naturales y adoptar también las propiedades innatas de los materiales. Es decir, por ejemplo, eso se ve mucho en los textiles. En los tapetes, que tenemos que aplicar otro material, otro compuesto adicional, entonces para que repelan el agua, para que no se les pegue el polvo, para que, ¿no? Entonces hay muchos materiales también que dentro de sus propiedades tienen esa capacidad de repeler polvo, de dejar rodar el agua, bueno, en fin. Em, y por otro lado, pues otra característica muy importante es tener unas fuentes y unos recursos confiables para poder investigar acerca de los materiales. Por el lado de la estrategia de selección de materiales sostenibles, pues yo creo que además de todo el tema de investigación del ciclo de vida, pues el ciclo de vida, digamos que estaría enfocado en tres partes: en el ciclo de vida de los materiales, en el ciclo de vida de los productos y en el ciclo de vida de los edificios. Entonces, separé en tres partes como las tres estrategias. Entonces, por un lado, pues que los materiales, tratar de que sean siempre orgánicos, reciclados, reciclables, con el mínimo de VOCs. En la parte de productos, muy importante, muy importante que sean de fácil separación, que sean reparables, que sea fácil de dar otro acabado a los materiales, es decir, que yo pueda fácilmente cuando acaba su primer ciclo de vida definir que un material va a tener otro acabado distinto, que sea de fácil renovación. Y lo que quise pues como hacer acá es presentar cómo de esta manera uno podría llegar hasta el final del ciclo de vida y en el edificio y devolverse al producto. Es decir, por ejemplo, en una demolición yo definí que quiero reutilizar un piso, reutilizar un muro, cómo haciéndole otro acabado puede que lo reutilice en otra obra diferente o cómo dentro de esa misma renovación, a través del diseño, yo puedo darle un carácter distinto, un aporte histórico, cómo puedo pensar, digamos, en el ciclo de vida del edificio, eh, darle un valor a las cosas existentes para que dentro del diseño tengan
pues digamos como un valor unas características estéticas que probablemente me pueden funcionar. Entonces es muy importante tener en cuenta como estrategia de diseño, ya en el ciclo de vida de los edificios, pues pensar en diseñar para tener unos ciclos de vida más largos, eh, diseñar también para situaciones externas que se presentan, por ejemplo, con el cambio climático, hacer un diseño flexible donde se puedan fácilmente quitar algunos muros y cambiarle el uso al edificio para que no haya que demoler totalmente un edificio y hacer otro, sino que le demos un valor a lo que ya existe, a lo que de pronto es únicamente renovación. Entonces, pues bueno, aquí básicamente lo que les presento es como la metodología de selección de materiales que yo uso. O sea, es la mía personal, es un aporte. Que simplemente lo quise presentar de esta manera es como contándoles un poco y haciendo un resumen de todos los indicativos que acabamos de ver. Entonces, como para mí la principal, digamos que en un principio, ¿qué se debe tener en cuenta? Que el clima, la normativa, el uso y el usuario. Con base en eso, entonces empiezo a mirar ya para seleccionar un material cuáles son las propiedades físicas, mecánicas y de resistencia, el factor estético, el factor económico, y luego ya empiezo a mirar todo lo que tiene que ver con los indicativos de salud y confort y los indicativos de sostenibilidad para llegar al final a hacer un plan de mantenimiento de productos y de protocolos. Todo esto teniendo en cuenta también, pues, cuáles son las normativas y certificaciones que ya tengan los productos. Entonces, por ejemplo, si hay un producto que tiene dentro de él su EPD, que es su declaración de producto en la parte ambiental. Entonces, pues, entro a mirarla, porque ellos que hacen eso es una certificación internacional, es a nivel mundial y la dan y está enfocada sobre todo en el ciclo de vida del material. Entonces ya entra uno a mirar, es que en la extracción no sé qué, es que ta. Entonces entra uno a mirar todo digamos, ese informe, que normalmente son 2, 3 hojitas, y ya empieza uno a entender muchas cosas sobre el material. Entonces, digamos que es todos estos estándares que les puse acá en esta diapositiva, pues es importante tenerlos en cuenta y es importante conocer, pues sobre todo cuando uno le interesa todo este tema de materiales. Por otro lado, pues quería también contarles un poco, pues cuáles son las ayudas que tenemos hoy en día. Hay diferentes plataformas para establecer comparaciones, para poder, digamos, plataformas que tienen además sus bibliotecas de materiales. Entonces, uno pues entra a la plataforma o a la aplicación y uno dice, me voy por tal material, ¿con qué lo puedo comparar? O hay otras donde tú dices, voy a comparar este material de esta marca con este de esta otra marca de este país. Entonces te arroja exactamente todas las propiedades de cada uno de los materiales en las diferentes, digamos, en los diferentes campos pues, que presenté hoy. Eh, Estas son herramientas súper importantes porque pues los materiales pues, son millones de materiales, no podemos hablar de uno, de dos, de tres, o sea, en este momento yo no les puedo decir tal material es mejor que otro, esto es mejor o es imposible. Y además porque es un tema de tecnología donde se están desarrollando materiales todo el tiempo se están haciendo nuevos materiales con nuevas tecnologías, pero lo que tenemos que entender es eh, pues qué herramientas tenemos para poder analizarlos y para poder evaluar y tomar la mejor decisión. Y pues bueno, esto era lo que les quería contar con respecto a los materiales y quiero presentar un caso de un proyecto que estoy terminando en este momento. Es un proyecto personal que estoy haciendo que queda en este lote que están viendo en este momento en Boyacá y quiero contarles un poco cuáles fueron digamos, los indicativos
y los criterios de selección de los materiales que tuve en ese proyecto. Este proyecto se empezó a construir hace 11 meses, en el mes de abril del año pasado. Ya estamos a punto de terminarlo. Es una casa en Boyacá, en un lote que es sobre una laguna, sobre una represa. Em, y pues en ese proyecto, pues yo tuve digamos, como el tiempo suficiente para hacerle, pues para hacer el diseño de la casa, pero también para hacer como estudiar un poquito como las condiciones de sol, de luz, de vientos, pues además porque lo viví durante mucho tiempo sin casa, en todas las modalidades, en carpa, en casita chiquita, en casita de madera. Entonces, pues hemos tenido como mucho tiempo para analizar esas condiciones climáticas y esas condiciones del lote en general. Em, bueno, pues hice el diseño de la casa y cuando se llegó el momento de la selección de materiales, pues nosotros pensamos en, digamos que el punto más importante de la selección pues fue el ladrillo, si íbamos a usar adobe, ladrillo, en fin. Y finalmente, pues digamos que ha sido una oportunidad la selección de materiales en esta casa, una oportunidad como de poner en práctica y de hacer como una exploración también, como a nivel personal de, de, y de investigación, pues, y aprendizaje, porque realmente ha sido un aprendizaje gigante y definimos, después de estudiar un poco la tierra, el sitio, qué era lo que queríamos, queríamos definitivamente materiales muy sostenibles. Entonces nos definimos por el ladrillo de adobe hecho en sitio. Pues para esto llevamos a unas personas que hicieron el adobe, expertas, llevaron las máquinas. eh, Hicimos un estudio de tierras primero para ver si, pues si se prestaba y si la tierra tenía como las condiciones para poderlo hacer. Por otro lado, se definió también entonces que la teja que se iba a usar para la casa, pues iba a ser teja de demolición. Entonces, eh, pues compramos 6.600 tejas de una construcción cercana a menos de 50 kilómetros. Eh, Parte de la casa, pues que además de que sus muros son de adobe, pues tenían que tener la base en piedra para aislar, digamos, el adobe del piso. Entonces, eh, se tomó la piedra del sitio. Los techos en el interior, pues, son de caña brava. La madera también es del sitio. El piso de madera es de madera reforestada. La piedra de enchape de los baños, pues es una piedra de cantera también. El piso también es de baldosa de arcilla rústica de un sitio cercano. Bueno, digamos que como todos esos criterios fueron los que tuvimos en cuenta para la construcción de la casa. Entonces, cuando empezamos a hacer la explanación, pues hicimos toda esa serie de estudios de la tierra y se hicieron unos invernaderos para poder secar los ladrillos, se hicieron 12.000 ladrillos. Em, Se recogió la piedra del lote mismo para poder hacer la base de la casa, toda la base de la casa. Y bueno, se empezó con el proceso de la construcción de la casa. Em, la casa pues está pensada toda en ser una casa muy larga para que tenga la mayor cantidad de vista posible sobre la laguna. Y en este momento, pues ya la casa está bastante adelantada, ya tiene techos, eh, hay una cosa súper importante y es, pues yo le hice un estudio como de bioclimática también, donde definimos, pues primero, la parte de la inercia térmica y de que fuera en adobe. Segundo, un muro sobre la parte del poniente en piedra por la conductividad térmica y unas entradas de luz sobre todos los espacios de la casa para el sol de la tarde. Es decir, tiene unos grandes ventanales en,
pues digamos, enfrente a la laguna y por la parte, digamos, como occidental, entradas de luz, eh, las entradas de luz sobre todos los espacios. Bueno, pero pues esto se los voy a mostrar un poco rápidamente. Ya como para terminar, quiero mostrarles que también en el interior pues se pensó en unas estrategias, por ejemplo en la cocina, pues, la cocina es de otro proyecto también, o sea, ya fue usada y, eh, y bueno, pues esas fueron las estrategias para contarles que no hemos terminado esta casa, pero ya inclusive no tiene ventanas todavía, apenas se va a empezar con ese proceso de la acabada. Pero ya en este momento, cuando uno entra a la casa, ya uno siente el calor y la inercia térmica. Es impresionante este material. Los muros se hicieron dobles, son muros de 30 centímetros. Entonces la acumulación del calor es impresionante porque el clima pues es bastante frío en ese sitio. Bueno, pues no, eso era como todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Y nada, muchas gracias. Bueno, Ana María, muchísimas gracias por compartirnos este conocimiento que tienes a todos los miembros de la comunidad Esquema. Están abiertos los micrófonos para preguntas y vamos a hacer dos preguntitas que tenemos acá en el chat, Anita, y es con relación al tema de escoger los materiales. Eh, Dice cómo ofrecer a los clientes las cualidades de los productos que cumplen con estas propiedades beneficiosas para la salud y el bienestar, en especial teniendo en cuenta que son productos más costosos que los que no lo contienen. Bueno, esa es una pregunta muy complicada, pero sin embargo, pues voy a tratar de contestar en ese orden de ideas. Eh, la manera de presentar los beneficios a un cliente, pues no son únicamente, o sea, yo entiendo que desde el punto de vista económico podemos tener unos comparativos entre materiales que tienen unas ventajas y materiales que no las tienen. Entonces, cuando tú presentas a un cliente final unas condiciones de un material donde pues está de por medio la salud, está de por medio además em, pues el medio ambiente, yo creo que ahí hay unos valores agregados que en determinado caso pueden llegar a ser eh, unos valores pues adquiridos del producto que en algunos casos valen más, pero también pienso que de alguna manera no necesariamente valen más y por eso hablaba yo de los esfuerzos de las empresas, porque yo lo veo en muchos productos que no necesariamente por tener unas condiciones de salud, unas condiciones de compuestos dentro de sus sí, dentro de sus listados de compuestos, no necesariamente son más costosos. En eso tenemos que ser también como muy críticos y muy claros al exponerle al cliente estas condiciones de salud. Son, digamos, que con estos criterios que yo les presenté hoy, es más, digamos que son criterios y argumentos que pueden servir para presentarle al cliente digamos, como unas condiciones diferentes, así el producto cueste más, pero realmente, pues, ¿cuánto cuesta su salud? ¿Y cuánto cuesta? Porque es que la persona que va a permanecer durante el 90% de su tiempo en el interior, en su casa o en su oficina, pues es usted. ¿Cuánto vale eso para usted, no? Bueno, acá Kat nos ayuda y nos comparte, porque están las preguntas de cuáles son esas aplicaciones que nos ayudan un poco como a determinar el tipo de materiales o la toxicidad que tienen. Entonces, Kat nos está ayudando a compartir materiales y links que los pueden consultar también ahí en el chat del grupo. Em, Anita, no sé, tenemos micrófonos abiertos, alguien quiere hacer una pregunta, porque pues obviamente este es el tema del día a día, ¿no? El tema del escoger el material, que debo hacerlo. No sé si alguien, Ana, por lo general lo que hacemos es, pues, me imagino, es la revisión de la ficha técnica. Sí, sí, digamos como de acuerdo a
a las particularidades del proyecto, ¿sí? Al sitio donde se encuentra el proyecto, al clima, a la normativa, al uso, al usuario. ¿Qué es lo que primero tengo que hacer en un producto? Pues una revisión, ¿sí? De ficha técnica. Y en esa revisión de ficha técnica me aparece si tengo algún tipo de certificación ya establecida. Entonces, si existe ese tipo de certificación, pues hay que revisarla y hay que mirar de qué se trata. Por otro lado, pues yo tengo que hacer como una preselección y decir, bueno, es que desde el punto de vista estético, de propiedades físicas y factor económico, yo tengo que hacer una priorización e irme por unos específicos para luego sí hacer una decantación y empezar a mirar cuáles de esos son los que me van a servir realmente, cuáles de esos materiales y cómo evalúo también, digamos, esos indicadores de salud y confort y esos indicadores de sostenibilidad. Catalina Cano, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Qué gusto Buenos días, saludarlos. ¿Cómo Catalina. están? ¿Cómo Hola, vas? Ana María. Muy bien. Gracias por la presentación. Excelente. Yo trabajo como consultora wellness y tengo pues acreditación en Well y en Fitwell y me encanta pues todo el tema y estoy completamente de acuerdo con todas los planteamientos que has hecho y quería hacer como dos acotaciones respecto al tema. La primera es que yo creo que es súper importante que desde que se esté empezando a construir el proyecto se tenga en cuenta la parte de las especificaciones. O sea, no podemos permitir que el proyecto avance y que ya al momento de especificar sea cuando, bueno, vamos a empezar la obra blanca. No, eso no lo podemos permitir porque entonces se dificulta mucho el acceso a los materiales que de verdad necesitemos, que nos cumplan con todos los requisitos desde la parte de salud, pero también desde la parte de sostenibilidad. Entonces, cuando se tiene en cuenta a todos los proveedores que van a trabajar dentro del proyecto y desde el inicio se les especifica cuáles son las características y las particularidades que se necesitan en los proyectos, pues obviamente vamos a tener un mejor resultado porque nos pueden de alguna manera sugerir o decirnos, bueno, no te puedo ofrecer este, pero tengo este otro, entonces creo que puede ser un poquito más fácil y de la misma manera, pues ayudarnos al tema financiero y económico para poder entender pues cuál es la viabilidad de ese proyecto, por esa parte. Y en cuanto al tema de la vivienda de interés social, que fue un tema en el que yo pues tuve mucha experiencia cuando trabajé en mi práctica como arquitecta, pero ya como en la parte de diseño, es cierto que los proyectos se tienen que entregar normalmente en obra negra o en obra gris a los uno, pero en unas actividades que venimos realizando desde la Asociación Colombiana de Arquitectura Interior, de la cual hago parte como consultora wellness, hemos estado planteándonos mucho ese tema, o sea, cómo desde el diseño del interiorismo, digamos que sabemos que no es fácil en este tipo de proyectos entregarlos completamente acabados, pero de qué manera los interioristas pueden empezar a formular, no sé si son unos talleres que los promotores de vivienda puedan desarrollar y explicarle a la gente cuál es la necesidad de conseguir materiales que sean saludables, pero que sean sostenibles y de alguna manera dar como unas pequeñas capacitaciones o no sé si es a través de los apartamentos modelos que, por ejemplo, se le ofrecen a las personas, hacer un poquito de pedagogía y un poquito de evangelización de cuáles son los materiales que verdaderamente pueden ser eh, útiles para la salud sin que necesariamente sean los de la especificación más costosa. Creo que es una forma en donde se puede empezar a apoyar un poquito este tema y no dejar a las personas tan sueltas para que luego empiecen a hacer su proyecto. Obviamente, seguramente lo tendrán que hacer por etapas, pero si de alguna manera ya conocen qué es más conveniente para ellos en términos de salud, de economía y de sostenibilidad, pues se les da una guía y tendrán en cuenta, hombre, si estas personas que son expertas y me recomendaron estos materiales, pues seguramente los van a poder adquirir con una mayor conciencia y van a tener una mayor intencionalidad al acabar de complementar sus proyectos. Entonces quería pues como hacer dos pequeños aportes. Muchísimas gracias, me pareció valiosísima tu presentación y muy completa y sobre todo en todo lo que tiene que ver con bienestar y salud, pues que es el tema en el que me desempeño actualmente, pues y que es un tema que me parece súper apasionante y de toda la relevancia porque entiendo que la sostenibilidad es importante, pero creo que la sostenibilidad y el bienestar tienen que ir de la mano. O sea, la verdadera sostenibilidad es eso, o sea, cuidar el planeta, pero cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, muchas gracias.
Muchas gracias, Catalina, muchas gracias. Gracias, Catalina. Sí, tienes ahí razón en eso. Cuando hablamos de bienestar y de sostenibilidad, pues no son elementos aislados, sino al final todo integra un todo, ¿no? Entonces, desde la conceptualización, desde la Así es. especificación, desde la proyección y luego la realización es lo que hace que finalmente haya un resultado óptimo. Entonces, es lo que venimos trabajando también, que la arquitectura es desde la conceptualización. Entonces, esa es la etapa más importante y es donde el arquitecto tiene ese valor. Porque lo otro es lo técnico, la construcción está ahí, los materiales estarán ahí, los software, las técnicas, los sistemas, eso está ahí. Pero lo que genera valor es ese trabajo que se hace desde la arquitectura, finalmente, ¿no? Entonces, esa es la esencia Así del es. arquitecto y ese es el valor que tiene la arquitectura y el diseño y es lo que no debemos apartarnos porque nos estamos volviendo es técnicos mecánicos robotizados y se nos olvida que son arquitectos diseñando para humanos y para nosotros, para todos los usuarios. Entonces esa es la esencia que tenemos que siempre tener presente. Y yo creo que también es MD, importante como recordar, perdóname, te digo la última cosita, pues estamos enfocándonos, por ejemplo, en el tema de la vivienda, que es claro el caso, pero a nivel pues de espacios corporativos o educativos, también en el momento en el que incorporemos a quienes van a operar esos proyectos, eso también va a ser muy clave, porque digamos que nuestro papel como arquitectos está en la parte de diseño y seguramente en el acompañamiento de la construcción, pero normalmente cuando la obra se termina, los arquitectos nos vamos, el constructor se va y quedan las personas que van a operar ese edificio. Entonces, para ellos también es muy importante ver cuál es la mejor forma de operarlo. Hablaba ahorita Ana María de los protocolos, de los materiales que se van a utilizar para limpiar ese proyecto, para mantenerlo pues en las condiciones que permitan garantizar la salud a los ocupantes. Entonces, en ese eh, digamos que en ese grupo de personas que van a intervenir en el proyecto, los operadores también son claves y a veces sabemos que no es fácil porque, pues, digamos que si es un administrador, llega una vez el proyecto, ya se entrega, pero si se hace el esfuerzo con los promotores inmobiliarios de tener en cuenta también a esta parte de las operaciones, creo que también podemos tener una ganancia importante. así Claro, es. en la parte de mantenimiento y operaciones es muy importante y lo que va a pasar a futuro, ¿no? Y de poder tener en Así cuenta es. también todos esos planes de mantenimiento, los protocolos, eh, y pensar desde el diseño y desde que estamos haciendo como la concepción del proyecto, poder pensar en cuáles van a ser los planes ambientales a futuro, cuáles van a ser, cómo vamos a gestionar una cantidad de cosas, el mantenimiento, los residuos, o Lo sea, decimos. todo lo que va a pasar durante todo el ciclo de vida. Así es. Así es. Muchas gracias, Catalina. Entonces, bueno, chicos, muchísimas gracias, Ana María. Mil gracias por tu tiempo, por tu espacio.